Hoy voy a compartirte la estrategia de trading exacta del bot de trading que he diseñado para superar challenge de fondeo de forma mecánica. Si has hecho clic en este vídeo, tu objetivo es uno solo. Quieres fondearte, quieres acceder a capital para operar y quieres dejar de comprar challenge. Fin. No estás aquí para escuchar más teoría básica ni para que te hable de psicología barata. Estás aquí buscando un sistema con esperanza matemática positiva que te permita alcanzar un objetivo de rentabilidad real sin saltar la regla de pérdida máxima. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar hoy. Para los que no me conozcan, yo soy Ignacio Yago, trader cuantitativo y analista profesional desde hace más de 15 años, durante los cuales he trabajado y trabajo diseñando, desarrollando, auditando y desplegando miles de algoritmos de trading sobre los mercados para resolver problemas específicos como el de superar un challenge de fondeo. Hoy vamos a ir directos al grano. Te voy a mostrar qué busca exactamente mi bot de fondeo en el mercado, a qué hora se enciende, cómo detecta la liquidez institucional y dónde coloca matemáticamente su entrada, su stop loss y su take profit. Y te voy a explicar la estrategia paso a paso para que si quieres hacerla en manual también puedas aplicarla desde hoy mismo. Es una de las estrategias algorítmicas más simples pero efectiva que he probado en mucho tiempo para este tipo de situaciones, superar challenge de fondeo, porque se basa en un criterio profesional, no retail. Ha sido diseñada desde cero con el único propósito de superar un challenge de fondeo. Para ello necesita proteger el capital y generar el porcentaje necesario para superar las fases de evaluación de cualquier prop firm. Para que salga de este vídeo sabiendo exactamente cómo funciona este bot y cómo aplicarlo en tu gráfica o MetaTrader, vamos a diseñarlo y construirlo desde cero, siguiendo 4 pasos exactos y sin escribir ni una sola línea de código. Paso número 1, la arquitectura defensiva. Aquí diseñaremos el flujo para que el bot bloquee el overtrading y esquive la pérdida diaria máxima, para que no nos cierren la cuenta por incumplimiento. El paso número 2 es el gatillo cuantitativo. Aquí crearemos el sensor para detectar la ineficiencia de mercado exacta que necesitamos para que el bot pueda ser rentable. Es la regla matemática exacta con la que el bot detecta manipulaciones institucionales en el mercado. Paso número 3, el punto de entrada y salida. Este es el punto crítico. Aquí planificaremos la operativa completa. Es la parte donde el bot coloca matemáticamente sus órdenes al milímetro para no dejar nada a la intuición. Paso número 4, el despliegue y backtesting. Aquí ya iremos directo al grano, iremos al gráfico a ejecutar este bot de trading para que vean la rentabilidad real que genera operando y si será o no capaz de superar un challenge de fondeo. Y por cierto, para los que se queden hasta el final del vídeo, aparte de llevaros la estrategia completa para superar vuestro challenge de fondeo, os voy a explicar cómo acceder a mi comunidad privada de School, desde donde podréis acceder a mi formación gratuita sobre trading algorítmico y cuantitativo, y todo totalmente gratis. Vamos a empezar por los cimientos. El paso 1 es la arquitectura defensiva del algoritmo y la primera decisión es el terreno de juego. Está diseñado para operar el índice DAX alemán. ¿Por qué el DAX? Porque es un índice brutalmente volátil que mueve muchísimo volumen en muy poco tiempo y cuando decide tomar una tendencia no mira atrás. Sin embargo, esta misma liquidez es la que destruye las cuentas de fondeo, así que hay que diseñarlo todo correctamente para que el bot pueda superar un challenge de fondeo con alta probabilidad. Debemos tener todos claro que el modelo de negocio de las empresas de fondeo se fundamenta en tu impaciencia. Ganan y mucho a través de tu psicología. Quieren que abras 10 operaciones al día en el DAX para que su ruido natural te arrastre rápidamente al menos 5% de límite de pérdidas diarias y vuelvas a comprar otro challenge. Por lo tanto, la primera regla inquebrantable de la arquitectura de este bot es la restricción operativa. Vamos a capar el algoritmo para buscar una única oportunidad al día. Si las condiciones se dan, opera. Si no se dan, se queda en efectivo y no opera. Fin. Habrá días e incluso semanas enteras donde el bot no hará absolutamente nada y eso está bien. Esto protege tu límite de pérdida de forma automática y nos ayuda a superar el challenge. Pero aquí viene la verdadera ventaja de la fase 1. Además de operar solo una vez al día,
el bot tiene un sesgo estructuralmente de solo compras, es decir, solo busca operaciones alcistas. ¿Por qué ignoramos los cortos? Por pura estadística institucional. Necesitamos la mayor probabilidad de éxito y los índices bursátiles están diseñados económicamente para subir a largo plazo. Tienen un drift alcista natural. Al operar solo a favor de este empuje macroeconómico, eliminamos el 50% de las falsas señales del mercado. Y esto nos lleva a la asimetría del riesgo. La mayoría busca un ratio 1-2, nosotros no. Como buscamos cazar grandes tendencias en el DAX, este bot no tiene un take profit fijo. Su objetivo es arriesgar un 1% de la cuenta de fondeo para capturar tendencias masivas que nos den un 1.3, 1.5 o incluso hasta un 1.10 de beneficio. Cualquier novato puede poner una media móvil en un gráfico del DAX y esperar a que cruce, pero si haces eso, el mercado en rango te va a comer vivo a base de stop loss. Para cazar una tendencia masiva de forma efectiva y altamente rentable, primero tienes que saber si el mercado está dispuesto a moverse. Aquí entramos en el paso 2, los sensores cuantitativos. Antes de mirar si el precio sube o baja, el bot tiene que analizar la salud matemática del mercado usando 4 filtros avanzados. Si alguno falla, el bot aborta la misión, no hay operativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues te explico cómo lo tengo diseñado. Entropía de Shannon debe ser menor a 0.7. Ignacio, me he perdido. ¿La entropía de qué? No te apures que te lo explico. La entropía de Shannon es un concepto de la teoría de la información. La entropía mide el nivel de caos o ruido en los datos y nos dice qué tan organizado o desorganizado está un mercado. Imagínate un centro comercial el día de la apertura de Black Friday con 1000 personas gritando y corriendo a la vez en diferentes direcciones. Eso es alta entropía, es decir, desorden. Si intentas operar ahí una tendencia, sencillamente pierdes dinero con alta probabilidad. Por ello el bot exige una entropía de Shannon menor a 0.7. Esto nos confirma matemáticamente que el ruido ha desaparecido y el mercado actúa de forma ordenada. El ejemplo más claro serían esas 1000 personas en un desfile militar ordenado, coordinado, todos al mismo paso y en la misma dirección. Vamos ahora con el exponente de Hart, que debe ser mayor a 0.6. Y si no sabes qué es o cuál es su función, no te preocupes porque te lo explico rápido. Este indicador mide la memoria del precio, es decir, su persistencia o antipersistencia. Un valor de 0.5 significa que el mercado es un paseo aleatorio absoluto. Nosotros exigimos que el Hart esté por encima de 0.60, lo que confirma que el mercado está en un régimen tendencial persistente. Para que lo entiendas fácil, imagina un borracho caminando por la calle de madrugada. Da un paso a la derecha, otro a la izquierda, tropieza hacia atrás. No puedes predecir su próximo paso porque es completamente aleatorio. Eso es un Hart menor a 0.5. El mercado está borracho y no tiene una dirección clara. Si intentas operar ahí, te van a saltar todos los stop loss de una estrategia de seguimiento de tendencia sí o sí. Por eso nosotros exigimos que el bot solo se active si el Hart está por encima de 0.6. ¿Qué significa esto? Pues que el mercado ha dejado de ser un borracho y se ha convertido en un tren de mercancías a toda velocidad. Si el tren está avanzando hacia el norte por pura inercia física, lo más probable es que su próximo metro también sea hacia el norte. El precio tiene memoria, hay una tendencia direccional clara y el bot tiene vía libre para operar. Pero no queremos que simplemente pase el challenge de fondeo, queremos que lo pase sin hacernos sudar más de lo necesario por el camino. Para ello vamos a incorporar un Chopinex Index menor a 38.2. Es la confirmación final de que no estamos en una lateralización asesina. Si el Chopinex está por debajo de 38.2, el mercado está estirándose y esto es beneficioso para nuestra estrategia de seguimiento de tendencia. Piensa en el Chopinex Index como el tráfico en una carretera. Si el índice está alto, estás atrapado en el centro de la ciudad en hora punta, parando en cada semáforo en rojo. El precio sube y baja mareándote sin ir a ninguna parte.
pero si el Chopines cae por debajo de 38.2, significa que acabas de entrar en una autopista despejada, sin límite de velocidad, no hay obstáculo y el mercado está listo para estirarse libremente. Pero para fluir o circular por esa autopista correctamente necesitamos velocidad, movimiento. Aquí entra una DX mayor a 25. Necesitamos que la fuerza de la dirección sea contundente, superior a 25. Siguiendo con el símil de la autopista para que encajes todo correctamente. El Hart nos dice que vamos en línea recta. La entropía de Shannon, que el tráfico que hay está organizado y va todo en la misma dirección y misma velocidad. El Chopines nos dice que además no hay mucho tráfico y el ADX es el motor del coche que lo mueve hacia adelante a gran velocidad por esa autopista. Si el ADX está por debajo de 20, vamos a pedales. La operación tardaría horas en darnos la razón y correríamos el riesgo de que se girase con alta probabilidad. Nosotros exigimos una ADX superior a 25 porque queremos un motor V8 pisado a fondo. Necesitamos que el impulso sea contundente para minimizar nuestro tiempo de exposición en el mercado, entrar, cazar la tendencia y salir. Si abres tu gráfico a las 9 de la mañana y ves que el Hart está en 0.4 y la entropía en 0.85, apagas la pantalla. El mercado es un casino ese día, el bot lo sabe y te acaba de salvar una pérdida absurda. Una vez que los 4 sensores cuantitativos están en verde, el bot sabe que el océano está en calma y se está formando un tsunami alcista. Es el momento de activar el paso 3, el protocolo de entrada y salida. Las 5 condiciones de entrada son las siguientes. Como estamos en un entorno de alta probabilidad, somos extremadamente exigentes con esta parte. No se trata de operar más, sino de operar de forma más efectiva y rentable. Para abrir la operación de compra, el bot exige que ocurran estas 5 cosas simultáneamente. 1. Cruce alcista de la EMA rápida de 20 periodos sobre la lenta de 50. 2. Que el precio rompa la banda superior del canal Donchen de 20 periodos, la clásica y letal estrategia de las tortugas, ya la conoceréis. Que el indicador Supertrend cambie a dirección alcista, configurado con un ATR de 10 y un multiplicador de 3. 4. Que el DI positivo cruce por encima del DI negativo en el sistema direccional. Quinto y muy importante, la confirmación de flujo. El momentum debe ser mayor a 0, el volumen debe estar por encima de su media móvil de 20 barras y el RSI debe estar en la zona dulce de impulso entre 50 y 70, sin haber llegado a sobrecompra extrema todavía. En esta parte no voy a entrar mucho en detalle porque creo que estos son indicadores que todos conocemos ya mayoritariamente y no merece la pena volver a explicarlo. Así que vamos a pasar directamente a la parte crucial donde la mayoría pierde los challenges de fondeo y vamos a ponerle solución ahora mismo. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en la primera línea de la descripción tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Atento a esto porque aquí es donde se suspenden las pruebas de fondeo tontamente y te voy a mostrar cómo evitarlo. La mayoría entran bien, ven un 1% de ganancia, les entra el pánico y cierran la operación. Nuestro bot no. Piensa en él como por ejemplo en un psicópata frío y calculador con una misión muy clara y la va a llevar a cabo al 100%, sin subjetividad ni emociones. Cuando el bot abre la operación, coloca inmediatamente un stop loss innegociable estructurado por debajo del último mínimo o del supertrend.
Ahí en ese punto debemos tener calculado y arriesgado solo el 1% de la cuenta de fondeo, jamás más, por lo que nuestro lotaje no puede ser fijo, debe calcularse en base a ese 1% de nuestra cuenta con el stop loss en ese punto concreto. Pero por arriba las cosas cambian, el cielo es el límite, no hay take profit, vamos a ir a por lo máximo que podamos ir. Y aquí vienen las típicas dudas e inquietudes. Si pongo un trailing stop muy ajustado, el precio retrocede y me cierra antes de tiempo, me quedo fuera del movimiento. Y si lo pongo muy amplio, muy alejado, no aprovecho bien la tendencia. ¿Cuál es la solución? Ninguna de las dos. La solución es un trailing stop inteligente y adaptativo, porque si el mercado no es el mismo ni se mueve lo mismo todos los días, utilizar un trailing stop estático y fijo siempre no tiene ningún sentido. El bot va a desplegar un trailing stop adaptativo basado en el ATR o rango verdadero medio del mercado. Concretamente, coloca el stop loss a una distancia de 2 a 3 ATR por debajo del máximo que haya alcanzado el precio en esa sesión. Así le damos espacio al DAX para respirar. Si el mercado hace un retroceso normal, nuestro stop loss holgado nos mantiene dentro. Si la tendencia explota a lo largo del día, el bot irá persiguiendo el precio asegurando ganancias de forma escalonada. Podemos terminar la sesión con un más 4%, un más 6% o incluso más en una sola operación. No es lo más habitual, pero en ocasiones se ha dado y se suele dar. Sería como superar ya medio challenge el primer día. Y si la tendencia se invierte bruscamente, el trailing stop nos saca con un beneficio bloqueado. Con esto tendríamos nuestra estrategia de trading bien diseñada, especificada, 100% objetiva y totalmente automatizada, lista para llevar a nuestro MetaTrader y barrer los challenges de fondeo. Pero antes quiero que entiendas el inmenso poder de lo que acabamos de construir en este cuarto y último paso. Hemos cogido uno de los activos más agresivos del mundo, el DAX, y le hemos puesto un collar matemático. Si simulamos esto durante un mes en una cuenta de fondeo, la realidad es fascinante. Al exigir una entropía de Shannon baja y un Harsh tan alto, de los 20 días hábiles de un mes, es muy probable que el bot se quede completamente quieto varios de esos días. Para el adicto a la dopamina esto es aburridísimo. Para un gestor de capital profesional, para alguien que quiere fondearse y vivir de su trading, es la perfección. El bot evita comerse las sacudidas laterales que queman el 5% de tu límite de pérdida diaria en un momento. Pero en esos 4 o 5 días del mes donde los sensores se alinean, el volumen explota y la macroeconomía empuja al alza, el bot dispara la cuenta. Quizás una o dos de esas operaciones toquen nuestro stop loss del menos 1%, pero las otras dos, al no tener take profit y utilizar un trailing stop inteligente, pueden correr literalmente capturando ratios de 1.4, 1.5, 1.7, etc. Al final del mes termina la fase 1 del challenge de fondeo, que suele requerir un 5, un 8, un 10% en función del broker en el que estés. Con solo 3 o 4 operaciones ganadoras masivas puedes lograrlo, habiendo puesto tu capital a un mínimo absoluto de tiempo al mercado. Así operan los quant traders y así se pasan las pruebas de fondeo de verdad. La teoría está clara: un activo, una dirección, sensores cuantitativos para evitar el ruido y dejar correr las ganancias con un trailing stop. Pero seamos sinceros, ejecutar todo esto a mano, controlando la entropía, el Harsh y 10 indicadores a la vez sin equivocarse, es casi imposible para un humano bajo presión. Además de ser totalmente innecesario en este 2026 con herramientas como Stratos que nos permiten automatizar estrategias de todo tipo solo arrastrando nodos como hemos hecho y crear nuestro bot de trading profesional en cuestión de minutos. Por eso yo automatizo todo mi trading. Y si realmente quieres dejar de quemar pruebas de fondeo y empezar a aplicar estos sistemas mecánicos con herramientas de nivel institucional, te he preparado algo de muchísimo valor. En la descripción de este vídeo tienes el enlace directo a mi comunidad privada de Skool. Ahí te he compartido el acceso a mi formación completamente gratuita, donde te enseño paso a paso a transformar tu trading, ayudándote a sentar las bases del trading algorítmico y cuantitativo que necesitas para ser rentable con tu trading. Haz clic en el enlace de la descripción, entra en la comunidad, no dejes que el ruido te cueste otro challenge. Pero si quieres evolucionar y mejorar aún
aún más esta estrategia para que no solo te sirva para superar challenge de fondeo, sino que también te sirva para operar tu cuenta una vez superado el challenge, haz clic inmediatamente en el vídeo que te aparece en pantalla, porque ahí te enseño a integrar el poder de la inteligencia artificial dentro de este bot para que puedas llevarlo al siguiente nivel.